Bueno, bienvenido, Gabriel, al programa Encuentros, año 2023. Estrenamos con vos en esta edición y bueno, te hemos convocado porque tenés una historia muy interesante para contarnos que tiene que ver con tus ganas de andar en bicicleta, en la ruta, este camino que has emprendido. Contanos un poquito como para arrancar, ¿cómo surgen esas ganas de andar en bicicleta, de viajar en bicicleta? Bueno, es todo un proceso, digamos, ¿no es cierto? Primero empezar a andar, a rodar acá alrededor de la ciudad y después empezar a conocer historias de gente que se animó y uno se va entusiasmando. Y bueno, ahora hice algún viaje, ahora con más tiempo el desafío es otro. El desafío de, si puedo lograrlo por lo menos, de hacer 5.000 kilómetros por la Ruta 40. Tuviste una profesión muy particular, ahora ya estás jubilado, le contamos a la gente, pero fuiste viajante Sí. y eso, si se quiere, te dio este plus de recorrer las rutas, ¿no? Eso fue un poco lo que te dio el puntapié inicial. ¿Cómo fue ese proceso de decidir encarar estos viajes en la ruta? Primero empezó con el ciclismo, para hacer alguna actividad, porque el trabajo de viajante es muy estático, estar manejando o estar parado en un mostrador, entonces había que hacer algo. Empecé caminando un tiempo, pero es como que no te atrapa, ¿viste? No. Y bueno, un día charlando con mi peluquero, con una persona muy conocida, Martín Alzamora, que él ya había empezado con el ciclismo, le había dado muy buen resultado. Bueno, digo, lo voy a hacer, y empecé. La primera idea era hacer un ejercicio, mantenerse activo, ¿no es cierto? Y después entre ciclistas vas charlando, vas comentando, vas enterándote de historias que te van haciendo entusiasmar. ¿Te jubilaste en pandemia? Sí, me jubilé en pandemia. ¿Y ahí decidiste despedir a tus clientes de alguna manera? ¿Fue el primer viaje ese que hiciste? Bueno, fue el segundo viaje, sí. Fue hace un mes aproximadamente. Hice una gira por el norte de La Pampa despidiendo a algunos clientes en bicicleta. ¿Y cuando llegabas, qué te decían? La verdad que sorprendidos todos. Y bueno, y felices de que lo haya hecho, ¿no es cierto? Ya habían pasado casi 2 años que no tenía trato con ellos y nunca se esperaron que aparezca en bicicleta. También viajaste a Italia, ¿no? Sí. Anduviste por allá en bicicleta, ¿qué recorrido hiciste? Ese fue el primer gran viaje. La idea de ir a Italia era conocer la tierra de mis abuelos, de tres de mis abuelos que son piamonteses. Y siempre me atrapó la historia esa de saber cómo era la tierra de ellos, cómo eran sus pueblos. Y bueno, habíamos planeado con mi señora algún día poder viajar a Italia. Ella en un momento decidió no hacerlo porque le teme a los aviones. Dice, si quieres ir, anda cuando quieras, anda solo, no hay problema. Y bueno, en el momento no me interesó, no me pareció. No, o sea, lo dejé como diciendo, no creo que vaya, qué sé yo. Claro. Y un día se me ocurre, no sé por qué me acuerdo de la bicicleta y digo, ¿y si lo voy a hacer en bicicleta? Y ahí me entusiasmé. Así que bueno, hice un viaje de 1.200 kilómetros. Salí de Monza, Italia, recorrí el lago di Como, recorrí todo el Piamonte, los 3 pueblos de mi abuelo. Después tomé un tren porque había que cruzar una cordillera, creo que son los Apeninos, y era muy difícil hacerlo en bicicleta. Bueno, tomé un tren a Savona y de ahí bajé toda la costa de Ligure, más o menos a la altura de Florencia, y ahí pasé por Pisa, por Florencia, de Florencia a Roma. ¿Tuviste un reconocimiento ahí, un agasajo por parte de un municipio? Bueno, digo, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, la verdad que fue muy emocionante.
una historia de una maestra de grado de Italia que había mandado cartas, o sea, le había dicho a los chicos que averiguaran si tenían familiares que habían tenido que emigrar en época de guerra y eso, o de hambrunas, porque también pasaron después de las guerras. Y bueno, y se dio que un amigo mío recibe una carta de los chicos de ese grado, diciendo que querían que le contaran cómo era el lugar donde vivían, que le contaran historias de cómo era la ciudad, cómo era la zona. Y bueno, ese amigo nunca respondió esa carta, y yo me quedé con eso, digo, qué lástima que no la respondió, y cada tanto le preguntaba, y bueno, no se dio de responderla, pasaron muchos años, y da la casualidad que el pueblito de que vino la carta era Montego Roero. Da la casualidad que yo lo busco en el Google y estaba muy cerquita del pueblo de uno de mis abuelos. Y se me ocurrió ir a ver si estaba la maestra, si la podía conocer. Habían pasado muchos años. Mira. Como 30 o 40 años. Y sí, capaz que 40 años, porque cuando llegué a Italia ya encontré la maestra. 90 años tenía. ¿Pudiste charlar? Sí. ¿Pudiste...? Estuvimos, bueno, charlando, se emocionó mucho. Y bueno, contando historias. Eran muy pocas las respuestas que habían tenido. Creo que me dijo que con la mía, que yo fui con la carta que ella envió. Sí. Y a decirle que la carta había llegado, que simplemente no se había respondido. Y creo que era la quinta respuesta que había tenido. Muchas no habrán llegado porque muchas direcciones de correo eran antiguas, a lo mejor la gente fue... El familiar de Italia se quedó con una dirección antigua y bueno, muchas no habrán llegado seguramente. Claro. Ahora, volviendo a lo de la bicicleta, ¿tuviste una preparación previa durante mucho tiempo o fue más bien durante corto tiempo y ya pudiste salir en bicicleta? Porque hay un esfuerzo físico, pero si se quiere no es el de un deportista que rigurosamente tiene que seguir, bueno, obviamente una dieta, una preparación física, pero bueno, hay que aguantar el viaje, ¿no? Sí, sin duda, yo cuando compré la bicicleta di una vuelta en la manzana y tuve que parar porque me agité, no podía andar más. Para cómo salí pedaleando fuerte y pensando que tenía 20 años, ¿no? Pero bueno, empecé despacio y ya al poco tiempo hacía 30 kilómetros alrededor acá, en los pueblitos alrededor de Pico, 50 kilómetros, y ya una persona que pedalea entre 30, 40, 50 kilómetros, 1, 2, 3 veces por semana puede salir a pedalear. Claro. Va a empezar a un ritmo más lento, pero igualmente no se viaja muy fuerte haciendo cicloturismo, viaja un promedio de 13, 14, 15 kilómetros. ¿Se sale solo o se sale en grupo? En cicloturismo se puede salir de las dos maneras. Sí. ¿Y cuál vos preferís o por ahí te sentís más a gusto con una o con otra? No, para un viaje de este tipo, como el que voy a hacer ahora, sin duda es difícil conseguir un compañero que tenga el mismo gusto, la misma idea de hacer un viaje. Va a demandar 3, 4 meses. No cualquiera tiene el tiempo de hacerlo, dispone de ese tiempo, no es sencillo conseguir un compañero, pero para un viaje corto sí es más fácil. No se ha dado, uno porque fue en Italia y el otro porque es muy extenso y ni siquiera he consultado si alguien lo quiere hacer, pero es muy difícil de conseguir un compañero. Bien. Bueno, Gabriel, vamos a cerrar este primer bloque, vamos a hablar obviamente de este viaje, así que bueno, te agradecemos por venir y nos aguardamos unos minutitos nada más, estamos en un ratito con el segundo bloque de Encuentros.
Bueno, Gabriel, estábamos hablando de este viaje por Ruta 40 que decidiste emprender, que todavía no hiciste, le contábamos a la gente, pero yo quiero preguntarte cómo surge en vos esta idea de recorrer esta ruta que va de punta a punta, ¿no? Sí, va a la par de la cordillera de La Quiaca a Cabo Vírgenes. El kilometraje empieza de Cabo Vírgenes, termina en La Quiaca. Normalmente se hace de norte a sur, porque es conveniente en el norte, antes de que empiecen los deshielo, cruzar todos los vados que hay, Claro. y después en primavera ir llegando a la Patagonia, llegando casi al principio de verano, para tener un clima mejor en la Patagonia, porque en este momento no, es imposible. ¿Tenés previsto ya alguna fecha de salida estimativamente? Sí, quería salir el 1 de agosto de La Quiaca, pero no, si se estira o se adelanta no hay problema, ¿no? La idea es salir el 1 de agosto, el día de la Pachamama. Bien. Y recorrer, bueno, por ahí, ¿qué puntos tenés previsto ir tocando a lo largo del país? La idea es no separarme de la ruta, hacer la Ruta 40, porque hay tanto para ver cerca de la ruta, 20, 10 kilómetros para un lado, para otro, que si no sería interminable el camino. Demanda mucho tiempo, digamos, ir a conocer todo lo que está cerca de la Ruta 40. La idea es no seguir por la Ruta 40. ¿Y qué Es te como lleva? es como un desafío, digamos, de poder decir, poder hacerla, bueno, aparte disfrutar todo el paisaje que tiene. Eso es un poco lo que te lleva a decir, lo voy a hacer, porque es un desafío. Sí, un desafío aparte que hay un entorno hermosísimo y muy diverso, digamos, ¿no? Desde el noroeste argentino hasta la estepa patagónica. Es algo muy interesante y digo yo para ver, para conocer y qué mejor que hacerlo en bicicleta para conocerlo. Claro, porque hay unos días al principio cuando llegues al norte que de alguna manera hay que aclimatarse, ¿no? Con respecto a la altura. Sí, por eso la idea es no llegar, no viajar en avión o en micro, sino a lo mejor viajar hasta Tucumán y de ahí como es empezar a pedalear para acostumbrarse un poco a la altura. La Quiaca está a 3.450 metros. Mira. Antes de llegar a La Quiaca hay Tres Cruces, creo que está a 3.600. Y después la ruta llega a 5.000 metros en el Abra de la Cay. Eso es como tú un proceso también. Yo pienso mucho en que uno a veces cuando va de modo turístico, ¿no? Quizás en auto, en un colectivo, nosotros que vivimos en la llanura tenemos algunas dificultades con respecto. ¿Has estado anteriormente o es la primera vez que vas a andar en bicicleta en altura? Es la primera vez. En bicicleta la primera vez. Estuve, pero no en bicicleta. Mira. Y después me decías, vas a ir viajando, la idea es no separarte de lo que te regala de alguna manera el paisaje de la ruta. Digo, ¿sos consciente de alguna manera de que eso te va a llevar una experiencia que seguramente no te la vas a olvidar? No, no, seguro. Sí, sí. O sea, yo verdaderamente no estoy totalmente consciente de lo que va a hacer. Claro. Creo que lo voy a poder hacer, sé que va a ser muy sacrificado, pero bueno, tiene su recompensa también. ¿Y tenés pensado, digamos, me imagino que al caer la noche, bueno, parar en algún lado a descansar, en parar en ciertos lugares o donde caiga la noche, ¿es eso lo que te va a tocar vivir esa noche? No, normalmente bastante antes que caiga la noche ya hay que decidir dónde quedarse. Normalmente llegar a algún pueblito para poder abastecerse también de agua, de algún alimento, lo que fuera. Pero ya en esta época, para las 4 de la tarde, tengo que tener decidido dónde parar. Ir planeando ya. Sí, sí, sí. O sea, cuando a uno lo agarra la noche ya tiene que estar instalado. Sí, la gente dice... Campamento o hotel o lo que fuera, ya preparado, listo, ¿no es cierto? Decidido. Sí, 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 claro, porque por ahí también lo que tiene la gente en ciertos lugares es que es muy solidaria, es muy hogareña, digo,
esas experiencias que la gente que por ahí viaja mucho se encuentra, ¿no? Con esta gente que te invita a tomarte un mate a la casa, o por qué no. Vos tuviste una experiencia con respecto a alguien que andaba en bicicleta, una persona, un hombre extranjero, ¿no? Sí. Contame acerca de eso, que te lo cruzaste en la ruta 35, ¿no? Claro, lo crucé, venía viajando de Ushuaia para ir a Alaska. Mirá. Ya lo había hecho una vez y llegó a Ushuaia y prometió hacerlo por segunda vez, un polaco. No te voy a decir el nombre y el apellido porque tiene una vocal, creo. Es imposible Es imposible pronunciarlo para nosotros. Pero tiene una página web, tiene historias increíbles. Muchos años de ciclismo, de cicloturismo. ¿Te pudiste comunicar de alguna manera a pesar del lenguaje? Digo? Él, como ya había hecho un viaje y prácticamente de México para acá es todo castellano. Claro. ¿Sí? Por el lugar que él pasó es todo, se habla el idioma nuestro, el castellano, y aparte una persona muy culta, muy preparada. Y normalmente los extranjeros, conocí hace poco un suizo también, que antes, 1 año o 2 años antes de venir a Argentina, toma clases de español. Mirá. Lo hace en cada lugar que va, para estar más comunicado con la gente, para dialogar y conocer historias del lugar. Él en este caso hablaba bastante bien, sí. Vos lo cruzaste 2 veces en la ruta y a la segunda lo invitás a tu casa, ¿no? Claro, en Castelo a la tardecita lo vuelvo a cruzar por segunda vez, pues yo había entrado a trabajar a Winifreda y bueno, me di cuenta que era un turista extranjero por el equipamiento de la bicicleta, la barba rubia, digo, este es un extranjero, bueno, era un polaco. Y me presenté, le dije que era ciclista, que estaba en un grupo de cicloturismo y eso, y que sería interesante, digo, si quería lo invitaba a llegar a mi casa, a pasar 1 día, 2 días, lo que quisiera. Y bueno, quise subirlo al auto, pero no, las bicicletas del cicloturismo son más altas, claro. No la pude traer. Entonces que me dicen, bueno, no hay problema, yo mañana voy. Y al otro día, al mediodía, vino a almorzar a casa, se quedó 2 días. Bueno, ese fue el que me voló la cabeza. Claro, como que un poco te dio más motivación, sí, digamos, para hacer esto que vas a hacer. Yo lo consulté mucho sobre historias de todos los viajes que había hecho y bueno, eso fue un poco también lo que me acordé de él cuando decidí ir a Italia, recorrer Italia en bicicleta. Mira. Fue por él. Y bueno, siempre consulto porque cada vez que sube videos y eso los veo y bueno, eso te va también llevando a que te entusiasme a hacer algo. Jamás haría algo como lo de él porque hace 30 años ha recorrido todos los continentes, hasta andado en el Himalaya con la bicicleta, con 1 metro de nieve, con la bicicleta a la rastra. Pero bueno, por lo menos recorrer el país. Bien, bueno, Gabriel, dejamos este segundo bloque acá, le decimos a la gente que está del otro lado que nos aguarde unos minutitos, que ya volvemos con más TV con Encuentros. Bueno, Gabriel, hablábamos en el bloque anterior con respecto a lo que representa, ¿no? Viajar en la ruta. Vos me decías que en este viaje que vas a emprender por Ruta 40 vas a elegir ir solo. Contame o describime, digamos, ¿qué es esa soledad de la cual vos hablabas un poquito con nosotros antes? Porque, digo, viajar en bicicleta es de pronto una serie de características que vos el otro día describiste muy bien, que son los olores, los paisajes, ¿no? Eso es un poco. Sí, el hecho de ir despacio y cara al viento, uno es como que no se pierde nada de paisaje, de lo que fuere. Es no sé, es un encanto especial, ¿no? Yo creo que se disfruta muchísimo. Si bien significa un esfuerzo, pero
a los pocos días no se siente eso ya, o sea, un disfrute constante. La diferencia por ahí que encuentres entre otro medio de movilidad, hablemos por ejemplo de un auto y la bicicleta, ¿qué diferencia más grande encontrás? Casualmente es esa, sí, que en el auto uno viaja tenso más por esos caminos sinuosos de montaña, y una persona que maneje verdaderamente va perdiendo el 80% del paisaje, porque no puede muchas veces sacar la vista de la ruta. En bicicleta sí, se puede hacer cualquier cosa, se puede parar en cualquier momento, en un instante, uno va mucho más relajado, es otra cosa. Hablábamos... Lo único sí. que hay que tener es tiempo, nada más. Sí, sí, tal cual. Hablábamos de esto, que vos me decías, por ahí a las 4 de la tarde se prevé parar en algún lugar, y recién hablábamos del intercambio que vos tuviste precisamente con una persona que no era de acá, era de otro país. ¿Te pasa un poco de pensar que esas experiencias quizás te pueden pasar a vos ahora del otro lado? Y sí, sí, muchas de las cosas que hablé con él seguramente me van a ocurrir, ¿sí? Por ejemplo, que caer a algún lugar y que alguien lo invite a pasar a la casa, o lo invite a almorzar, a cenar, lo que fuera, esas cosas suceden, ¿sí? Hay mucha gente que qué sé yo, es como que ve en otro algo que a ellos les gustaría hacer, ¿no? Empieza por ahí. O muchas veces ciclistas que están pedaleando en la ruta y lo alcanzan a uno y empiezan a hablar y a lo mejor sale una invitación para parar en la casa o lo que fuera. Recién hablábamos que el tema de la bicicleta es una actividad muy placentera, ¿no? El cicloturismo. Pero bueno, uno de los temas quizás que tenemos que tocar tiene que ver con los riesgos en la ruta o de pronto los temores, ¿no? Que a los que uno se enfrenta o no, depende por supuesto la postura que uno tenga, pero digo, ¿hay alguna cosa que uno tenga que tener en la cabeza cuando sale a la ruta? Ejemplo, cantidad de tránsito o el tema de la inseguridad, ¿por qué no? Son ejemplos de ciertas cosas que quizás tenés en cuenta, ¿no? A la hora de salir a la ruta. Sí, la ruta 40 es una ruta en general tranquila. Es una ruta que de muy poco tránsito, digamos, en casi todo el trayecto, no siendo cuando llegamos a grandes ciudades. Y siempre cuando uno llega a grandes ciudades hay colectoras o hay lugares como para que el ciclista no vaya por arriba por ejemplo, en Mendoza la ruta 40 es una autopista que cruza por el medio de la ciudad. Claro. Uno baja a la calle lateral y puede seguir en bicicleta tranquilamente. Y por ahí sí puede hay que tener un poco de cuidado porque es muy frágil, digamos, dejar cosas en una carpa y uno salir en bicicleta o estar dormido en una carpa y dejar la bicicleta afuera o cosas. Hoy día sí hay que tener cuidado de parar en ciudades grandes, por eso uno por ahí lo hace en un camping o en el pueblito chico anterior, ¿no es cierto? Sí. Y en el norte, en esos lugares, o en la estepa patagónica, ¿qué problema va a haber? Ninguno. Sí, sí, tal cual. Sí. En este tema también hablábamos quizás de la falta de bicisendas, ¿no? Recién contabas que tu experiencia quizás en Europa había sido distinta en cuanto a la posibilidad de hacer caminos y recorrer ciudades enteras a través de una bicisenda. Es un poco, ¿no?, la falta de bicisendas lo que se nota en nuestro país. Sí, indudablemente no está el país preparado para eso. Yo creo que se tendría que ir previendo, ¿no es cierto? Y otra es el respeto que yo conocí en Italia al ciclista. Jamás me tocaron un bocinazo en un mes que anduve arriba de la ruta en bicicleta. Ningún automovilista se enojó, me apuró con la bocina o me pasó rozando porque yo le molestaba. Al contrario, he estado trepando cuestas 5 minutos, revoleando, decimos los ciclistas, con un plato chico, un piñón grande para poder llegar a la cima, y me esperaban. O sea, ¿por qué? Porque ellos seguramente también son ciclistas y mañana van a andar ellos en la ruta. O sea, hay una teoría de que respetando al otro, después eso vuelve a uno, ¿no es cierto? En el país en el pueblo faltan bicisendas y
la verdad que se tendría que estar ocupando el gobierno de eso porque el ciclismo está creciendo muchísimo. Eso te iba a decir, cada vez hay más gente que, no hablemos del ciclismo deportivo porque digo, para eso es otro el tema que habría que tocar, pero sí la gente que utiliza la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, que vos decías recién de las bicisendas, y también en la ruta. ¿Cómo creció el turismo, no, en bicicleta? Sí, está creciendo el cicloturismo, pero creció muchísimo el ciclismo, que sería el entrenamiento, ya sea para estar bien físicamente o para competir, ¿no es cierto? Y no hay manera, digamos, sí, con bicicletas mountain bike sí se puede salir por caminos vecinales, eso es cierto. Tampoco hay respeto en los caminos vecinales por el ciclista. Pasan a 70, 80 kilómetros con una camioneta al lado de en una huella que va un ciclista y en la otra huella pasa la camioneta, sin ni siquiera avisar, tocar bocina, cosa que se podría hacer, tocar un bocinazo para que el ciclista escuche y se corra. Yo creo que hay que trabajar sobre eso. Algo está cambiando, pero bueno, hay que acentuar, digamos, las campañas de respeto al ciclista, y que sería interesante que, por ejemplo, haya un camino consolidado, digamos, qué sé yo, Pico Dorila, Pico Espeluzzi, para tener salidas en familia, para salir a pedalear y no tener que subir al pavimento. Claro. ¿Salís a hacer esta actividad puntualmente de andar los fines de semana por los caminos vecinales? ¿Es algo cotidiano? Sí, estoy en este momento que tendría que estar preparándome, estoy medio alejado, pero bueno. Te estás preparando para esta experiencia, ¿no? Para agosto. Sí, debería estar saliendo 3 veces por semana, por lo menos, pero no lo estoy haciendo, pero me tengo fe igual. Bueno, bueno, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Encuentros. Bueno, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos como siempre en Encuentros una vez por semana. Gracias por acompañarnos.